Familias de pacto. El matrimonio, con sus bendiciones y desafíos, es un pacto de amor a través del cual, como familia, nos disponemos a regresar el orden de Dios a nuestros hogares para ser bendecidos mutuamente y honrar al Señor. Ya con ustedes, Familias de Pacto. Bienvenidos al segmento Conexión Bíblica, un breve acercamiento a las Sagradas Escrituras para su mejor comprensión. Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar acerca del Evangelio de Lucas. Este es el libro más largo del Nuevo Testamento. Su tema es la vida de Jesucristo. Contiene la primera parte, una historia dividida en dos. Hechos es la segunda. Ambas obras están dedicadas al excelentísimo Teófilo, según Lucas 1.3 y Hechos 1.1. Del autor, el tercer evangelio no menciona quién lo escribió, pero pruebas importantes señalan a Lucas como su autor. Gran parte de estas pruebas están en Hechos y su vinculación con Lucas es clara, según Hechos 1.1 al 3. En el contexto histórico, se cree que el evangelio de Lucas fue escrito después de Mateo y Marcos, los que datan ambos evangelios entre los años 60 y 70 del siglo I después de Cristo. Tienden a posponer Lucas hasta la década de los 70 a la de los 80. El tercer evangelio está dirigido al excelentísimo Teófilo, según Lucas 1.3, de quien nada se sabe, excepto que era el destinatario de Hechos, según Hechos 1.1. El nombre griego Teófilo significa amante de Dios o amigo de Dios. Mensaje y propósito. El Evangelio de Lucas es una presentación selectiva de la persona y la vida de Jesucristo, basada en una cuidadosa investigación, escrita para fortalecer la fe de los creyentes y para desafiar los conceptos erróneos de los incrédulos, en especial los de ascendencia griega. Casi el 60% del material del Evangelio de Lucas es exclusivo. Por medio de este relato histórico vemos a Jesús como el Hijo del Hombre que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas usa el verbo salvar más que ningún otro libro del Nuevo Testamento y destaca la preocupación de Jesús por los más indefensos. Algunos de los temas exclusivos son las parábolas del buen samaritano, el hijo pródigo, el mayordomo infiel, así como también las historias de Zaqueo, la resurrección del hijo de la viuda de Naín, las palabras de Jesús en la cruz pidiendo al Padre perdón a sus verdugos y su promesa al ladrón arrepentido de que ese mismo día estaría con él en el paraíso. Buen día, radioyentes y todos los que nos escuchan en esta hora. Mi nombre es Israel Mendoza y estamos en el programa Familias de Pacto y me acompaña Anita de Mendoza. Qué gusto volver a estar en contacto con ustedes a través de este programa. También les comentamos que el sábado pasado se estuvo hablando acerca de la honra y en el devocional de Ministerio Familiar a las 4 de la tarde en la Iglesia de Cristo Lin Central también se estuvo hablando acerca de honrar a los padres. Vamos a seguir hablando de este tema interesante, pero en esta hora vamos a conversar con ustedes sobre la honra hacia Dios con nuestra vida. Y para ello tenemos varios puntos que queremos compartir con ustedes. Y vamos a comenzar leyendo 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. En este texto, el Señor habla sobre la honra, pero específicamente a aquellos que lo honran. Pero ¿cómo es que Dios espera que lo honremos? Porque después dice, y los que me desprecian serán tenidos en poco. O sea que el Señor mira de lejos a los que no le honran. Pero hay varias maneras en que podemos honrar a Dios. Pero para ello, aunque ya se han dado conceptos y alguien tiene un concepto
de lo que es honra, queremos explicarles qué es honra como un concepto básico. Honrar significa tener una actitud hacia alguien, o tenerle en gran estima, tenerle aprecio, tenerle como algo preciado, un tesoro, un valor, o algo que tiene algo especial. También es respetar a alguien, obedecer. Sí, y bueno, y también la honra lleva otro concepto bastante profundo, que es mostrar una acción con palabras, pero también con hechos, no solo con palabras, porque el Señor decía en su palabra que de labios le honran. No, ¿cómo decía ese verso? Así ahorita lo voy a leer. En Mateo 15, versículo 8 dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Pero quisiera leerles lo que dice más adelante desde el versículo 2. Dice, cuando los fariseos le hablan a Jesús y le dicen: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre: es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y ahí fue donde el Señor les dijo: hipócritas, ¿verdad? Y les lee: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Porque ahí lo que ellos estaban haciendo muy astutamente era que se le diera como prioridad el dar la ofrenda a la iglesia en lugar de dársela a los padres, justificándose de que primero había que darle a Dios y dejando pobres y desvalidos a los padres. Pero el Señor no quiere eso. El Señor, bueno, sí, imagínense, Él es el dueño del oro y de la plata. Pero Él lo que quiere es que nosotros lo hagamos de buena intención, que nosotros lo que hagamos para obedecerlo, lo hagamos con una actitud de amor, con una actitud de obediencia hacia el Señor, y no tergiversando o haciendo la palabra a nuestra conveniencia y no a lo que el Señor quiere que hagamos. Así es. Quiere decir de que la honra tiene algo muy profundo y es algo que el Señor espera de nosotros. Y hay diferentes formas de honrar al Señor. Vamos con el primer punto. El primer punto es honrar a Dios con nuestro testimonio. Y para ello vamos a leer Mateo 5, el verso 14 al 16. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahí hay unos puntos bien interesantes, porque primero habla de que afirma que nosotros somos la luz del mundo y que ninguna ciudad se puede esconder en la cima de una colina. Quiere decir de que el Señor desea que nosotros nos demos a conocer. Pero dice, de último, en el verso 16, de que debemos hacer buenas obras que glorifiquen a Dios. O sea que la luz debe tener un propósito, y es glorificar al Señor. Quiere decir que todo lo que hagamos, nuestras actitudes, acciones, deben glorificar el nombre del Señor. Y no solo hablamos de
obras que se vean, sino todo. Al decir todo, es que tengamos un buen carácter, que seamos pacíficos, que seamos buenos trabajadores, que seamos amables, ¿verdad? Que no hablemos mal de nuestro prójimo, que tengamos integridad, seamos responsables, que contengamos la ira, que no tengamos resentimiento. ¿Y cómo podemos nosotros dar ese buen testimonio? Dice ahí, ¿verdad? Que también con nuestra integridad nosotros podemos honrar al Señor. Y quisiera leer en Salmo 15. Dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, y el que aun jurando en daño suyo no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará. Pues aquí resume bastante lo que había mencionado mi esposo. Porque dice: el que anda en integridad, el que hace justicia, el que habla verdad en su corazón, o verdad es aquel que no anda diciendo mentiras por todo, y que a la larga esto se vuelve un hábito. Tan hábito que a veces considero yo que ni se dan cuenta de que están diciendo mentiras, sino que ya es algo que se hace. Y aquí dice: el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo. Ahí es donde nosotros pues tenemos que amar a nuestro prójimo y no hacerle daño. No como dice la palabra, que amemos a nuestro prójimo, pero dice a todos, ¿verdad? Todo aquel que está con nosotros, a quien nosotros conocemos. Y dice aquí: el que aún jurando en daño suyo no por eso cambia. O sea que nosotros tenemos que ser responsables con lo que nosotros nos comprometemos, ¿verdad? Ya sea en nuestro trabajo o en donde nosotros nos desarrollamos, que nuestro sí sea así, y que después no nos arrepintamos, y que después las personas puedan decir: ay, no, en esa persona no confío porque dice sí, pero hace otra cosa. Y a veces cambiamos. Por eso dice aquí: el que aún jurando en daño suyo no por eso cambia. A veces ya por conveniencia, o porque nosotros dijimos que sí lo íbamos a hacer, pero ya nos dimos cuenta de que no nos conviene. Pero a la larga esa decisión afecta a otras personas. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que recapacitar y ser responsables con nuestras decisiones, ¿verdad? Y eso forma parte de la integridad. Es una forma de actuar, porque la verdad es que no, cómo tenemos que honrar al Señor son de muchas formas, y con cada actitud, con cada cosa que nosotros hacemos en nuestro día a día, nosotros podemos honrar o deshonrar al Señor, y parte de esto es lo que es la integridad, ¿verdad? Que abarca muchas cosas en nuestra vida, pero que es importante que nosotros las conozcamos y que a través de ello nosotros podamos actuar correctamente. Debemos de pensar también que cuando honramos a Dios con nuestras acciones, habla del prójimo. Quiere decir que es hacia los creyentes y no creyentes. O sea, nuestras acciones se verán afectadas con todos. Por eso Jesús dijo que nosotros somos la luz del mundo. Se refiere a todos, sin excluir a nadie. Y a veces lo que pasa es que con los hermanos en Cristo de la iglesia, a veces proyectamos de una manera, y con los no creyentes de otra manera. El Señor no desea eso. Él desea que seamos siempre los mismos con creyentes y con no creyentes, que quiere decir de que el buen testimonio tiene que ser para con todos. Así como somos en la iglesia, así debemos de ser en el ámbito laboral, con los vecinos, afuera, en la forma en que nos conducimos en algún lado donde no es la iglesia. Entonces, una manera de honrar al Señor, y lo que Él espera de nosotros, es que lo honremos con nuestro testimonio, con nuestra vida, que demos los frutos del Espíritu.
que son amor, paciencia, paz, benignidad, mansedumbre, templanza, fe, y que seamos llenos del Señor. ¿Cómo podemos nosotros dar un buen testimonio? Creo que definitivamente es que el Señor nos llene, pedirle al Señor que nos llene de su amor y que tengamos ese amor en nuestra vida para que a través de su amor nosotros podamos dar buen fruto. Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra. Dando buen fruto, vamos nosotros a enfocar el buen testimonio en nuestra vida. Pero el Señor tiene que estar con nosotros y debemos ser llenos del Señor. El siguiente punto es honrando al Señor con nuestras palabras. Salmos 63:3. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así es. Un verso antes leamos. Dice, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Sí, ahí lo que dice este salmo es, manifiesta que con nuestras palabras, con nuestra alabanza, honramos al Señor. Todo lo que salga de nuestra boca, ¿sí? En el versículo 4 dice, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Sí, el Señor lo que desea es que con nuestras palabras, lo que sale de nuestra boca, glorifique con alabanza al Señor. Y esa es una forma de honrarle. Cuando vamos al servicio gozosos, a alabarle de corazón, Él nos quiere escuchar, o incluso si estamos en la casa, o vamos manejando en el carro, o en algún lado donde tengamos la oportunidad de glorificar su nombre, eso edifica. Y eso le agrada al Señor. También podemos honrar también con nuestras palabras en la manera en que nos expresamos a nuestros padres. Cuando hablamos de padres, hablamos tanto físicos como espirituales. ¿Qué quiere decir? Nuestros padres físicos son nuestros progenitores, padres de carne, de sangre, padre y madre. Y espirituales, puede que apreciemos a alguien y lo consideremos como nuestro padre espiritual, como nuestro guía, nuestro mentor, nuestro líder, ¿verdad? Entonces, también ser agradecidos con ellos y tenerles respeto, ¿verdad? También a nuestro cónyuge con palabras de afirmación, también con nuestros hijos, ¿verdad? Con palabras de bendición. Toda palabra que salga debe ser una palabra de bendición que glorifique el nombre del Señor. Así es. ¿Sí? En Efesios también dice, en el capítulo 4, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y a veces cuando leemos esta palabra, esta palabra, ninguna palabra corrompida, dice. Pero no es solo de decir malas palabras, ¿verdad? Porque a veces creemos que solo a eso se refiere, pero también es que no salga de nosotros palabras que sean para maldecir a alguien, ¿verdad? Y principalmente con los de nuestra familia, nuestros hijos, sino que hablarles, como decía mi esposo, ¿verdad? Con palabras de afirmación, decirle, mira, esto te salió muy bien, o mira, aquí solo hay que mejorar en esto, pero no desanimarlos, sino que siempre hablándoles con palabras honestas, pero que siempre sean de levantar el ánimo, ¿verdad? Entonces hasta con nuestras palabras nosotros podemos honrar a alguien, ¿verdad? No solamente es con nuestra actitud, sino que nuestras palabras tienen repercute mucho en la vida de la otra persona. Recuerdo un versículo que dice que hay palabras que son como golpes de espada. Imagínense, una palabra puede herir tanto como que fuera un golpe de espada, o sea que ni siquiera es necesario llegar a la agresión física, ¿verdad? Sino que a veces hay palabras que son más hirientes que tal vez a una acción violenta, y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado cuando convivimos con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestra familia. Tenemos que tener cuidado qué palabras son las que salen de nuestra boca, ¿verdad?
con esas palabras en lugar, con nuestra boca, en lugar de que salga palabra de maldición, nosotros tenemos que bendecir, así como alabamos al Señor. No podemos alabar, dice la palabra, ¿verdad? Alabar al Señor y tal vez maldecir a alguien más, sino que con nuestra boca, así como nosotros alabamos y bendecimos al Señor, así nosotros tenemos que tener esas palabras para con nuestra familia. Vamos a ir con el tercer punto. También podemos honrar a Dios con la parte monetaria. Y para eso hay varios aspectos que queremos comentarles. En el Antiguo Testamento se hablaba mucho de las ofrendas, diezmos, las primicias, y era evidencia de que se honraba al Señor con cosas materiales para Él en manera de ofrenda. Y eso se sigue haciendo. Y en la práctica debemos nosotros practicarlo y no olvidarnos de eso. En el Antiguo Testamento Dios demanda su honra pidiendo diezmos y ofrendas. Y eso está en el libro de Malaquías, donde Dios habla y dice: traer los diezmos al alfolí. Dice: probadme en esto, dice, y yo bendeciré tu casa, dice, abundantemente. Entonces, el diezmo es algo muy importante que nosotros debemos de tomar en cuenta. Nunca olvidarnos que el Señor es el que nos da la provisión, y de esa provisión nosotros le damos a Él el diezmo, y con eso nosotros vamos a honrar al Señor. Lo que el Señor demanda no es dinero, porque Él no necesita las riquezas, porque Él es el dueño del oro y la plata, dice su palabra. Sino que Dios lo que desea es que lo honremos y que seamos obedientes a su palabra. Y una manera es obedecerlo con esto. Y las ofrendas tiene que ver con algo voluntario, algo muy específico. Entonces, en el Nuevo Testamento, el Señor nos dejó esta palabra, donde el Señor dice que cada uno dé conforme ha propuesto en su corazón, ¿verdad? Leamos 2 Corintios 9, 6 al 7. Pero esto digo: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. O sea que la ofrenda no debe ser una carga. No debemos de dar ofrenda solo porque miramos a otro hermano que da y vamos a decir: voy a dar porque qué pena que van a decir que yo no doy, soy tacaño o soy codo, como decimos en el buen chapín. No, tenemos que dar con un corazón alegre, y en la medida en que sembramos, así también cosechamos, dice su palabra. El que es dadivoso va a seguir siendo dadivoso, y también Dios le puede retribuir. No lo hagamos con interés de recibir algo de parte de Dios, hagámoslo de corazón, con un corazón alegre, dice su palabra. También el tema de la siembra se habla, ¿verdad? Que en algunas ocasiones, pues de repente tal vez hay una necesidad en la iglesia, o necesidad para ayudar a algún hermano o algo relacionado, ¿verdad? Que surja, y el Señor pone en nuestro corazón a ayudar. Ayudemos conforme a nuestro corazón podamos dar, y conforme a la capacidad que demos también. Ahora también la palabra habla de las... Decime. Sí, que hablando de este tema, me ponía a pensar yo cómo el Señor quiere que nosotros seamos, que le honremos con lo que el Señor nos da, sin esperar nosotros que, por ejemplo, si damos algo, que Él nos lo devuelva doble o triple, porque el Señor sabe de qué tenemos necesidad, ¿verdad? Y dice en la Biblia: el Señor es mi pastor y nada me faltará. O sea que el Señor sabe de que tenemos necesidad, y así Él nos da conforme a sus riquezas en gloria.
Y me ponía a pensar cómo fue la vida de José, porque él en lo fiel, fue fiel en lo poco, y el Señor qué grandes cosas hizo con él. José lo honró donde quiera que él estuvo, y el Señor también lo honró, ¿verdad? Porque podemos ver en la vida de José que cuando estuvo en la casa de Potifar fue un buen administrador. Cuando estuvo en la prisión, ¿por qué no decirlo? También fue un buen prisionero, ¿verdad? Porque ya vieron, podemos leer en la Biblia de que él estuvo después a cargo de muchas cosas de la administración de ahí, ¿verdad? Y entonces, y después podemos leer en la palabra del Señor que José llegó a ser gobernador de Egipto, pero él siempre fue fiel y honró al Señor en donde quiera que él estaba. Así también podemos ver la vida de David. Cuando David estaba a cargo de un rebaño, imagínense, un rebaño. Y después el Señor lo hizo rey sobre una nación, y no cualquier nación, sino que sobre la nación de Israel. Entonces ahí nosotros nos podemos dar cuenta de que lo que dice la palabra, ¿verdad? Nosotros tenemos que honrar al Señor, ¿verdad? Y así Él también nos va a honrar. Pero no con esa intención en nuestro corazón, ¿verdad? Sino que lo que demos, que lo que nosotros hacemos, sea de una manera de obediencia, ¿verdad? De ser fiel con lo que el Señor nos da. Así es, y debemos de saber de que la provisión del Señor es un medio para suplir necesidades que nosotros tenemos. Vestuario, comida, recreación, podría decirse, algunos aspectos como medicina, cosas que nosotros gastamos, pero la cantidad no es un tema por el cual el Señor, digamos, alguien que gana más en salario monetario que otro, no quiere decir que honra más al Señor. El Señor me bendijo más porque yo lo honro más, no. O porque yo doy más ofrendas o diezmo, o soy fiel con mi diezmo, no. El Señor da a cada uno conforme Él desea. Pero la actitud es lo que el Señor toma en cuenta cuando se trata de honra. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros tocamos el tema de honrar a los padres, una manera de honrar a los padres es ayudándolos económicamente. Pero no se trata de una cantidad fija, sino lo que Dios pone en nuestro corazón, pero se da en agradecimiento a ellos y por honrarlos, porque la palabra dice honra a tu padre y a tu madre, y una forma de honrarlos es ayudándolos. Incluso si ya son de edad avanzada, pues de repente ya ayudan con uno, o a veces se les ayuda con medicina, con exámenes, o tienen alguna necesidad, ¿verdad? Se les ayuda monetariamente o cuidándolos. Hay muchas formas de hacerlo. Pero el tema del dinero siempre es un tema controversial, porque nosotros debemos de despojarnos de eso y confiar que el Señor es nuestra provisión y que Dios nos dé la sabiduría para saber gastar. Entonces, también resumiendo lo que hemos ido hablando, ¿cómo honramos a Dios con nuestra vida? 1, con nuestro testimonio. 2, con nuestras palabras. 3, con nuestras finanzas o con nuestro dinero. Y ahora vamos a ver un último punto. Honramos a Dios con nuestro tiempo y con nuestro servicio. Que dice Éxodo capítulo 23, 25. Habla de entregarle a Dios nuestro tiempo y que es una forma de honrarle. 23, 25 dice: Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. O sea que el Señor ha prometido bendecirnos y darnos salud, bendecirnos con alimento en nuestra casa, que nunca falte su provisión.
Pero dice, al Señor serviréis. O sea que el Señor también demanda que nosotros le sirvamos con nuestro tiempo. Y es una forma de honrarle. Por eso al inicio leíamos en primera de Samuel 2:30, donde el Señor dice, yo honraré a los que me honran. ¿Por qué? Porque el Señor es fiel y el Señor no se olvida de sus hijos. Y el Señor sabe que si uno es fiel sirviéndole, el Señor también lo va a bendecir a uno y no nos va a dejar desamparados. Dice, el libro de los Salmos dice que la fidelidad del Señor es infinita y su misericordia es para siempre. Y el Señor no miente, porque también dice su palabra que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Quiere decir de que el Señor es fiel cuando le servimos, pero también nosotros tenemos que entregarle nuestros dones y talentos y que eso sea para bendecir su obra, lo que el Señor quiere hacer. Sí, porque a veces cuando nosotros no reconocemos eso en nuestro corazón, creemos que lo que tenemos lo tenemos porque lo merecemos, porque nos esforzamos mucho en nuestro trabajo, porque damos de más, ¿verdad? En lo que hacemos, pero al final nosotros tenemos que reconocer de que todo viene del Señor, ¿verdad? Dice que toda dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. El Señor es el que da la inteligencia, el Señor es el que da la sabiduría, los talentos, dones. Todo lo que tenemos lo recibimos de Él y eso es lo que tiene que haber en nuestra vida, darle la gloria al Señor. Hablábamos, ¿verdad? Con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes, reconociendo que todo lo que tenemos es gracias a Él, ¿verdad? Porque Él en su misericordia nos tiene donde estamos, tenemos lo que tenemos, y sea mucho, sea poco, que nosotros agradezcamos, porque el Señor tiene cuidado de nosotros, Él conoce nuestras necesidades, y hasta el día de hoy el Señor nos ha ayudado, ¿verdad? No podemos decir que el Señor en momentos difíciles quizás el Señor nos ha desamparado, sino que aún en esos momentos de dificultad nosotros podemos ver la mano del Señor, y el Señor honra a los que le honran, y por eso nosotros te animamos a que tú busques del Señor, a que tú en tu corazón haya el quererle servir, porque ahí es donde nosotros demostramos, ¿verdad? Con nuestro actuar, si realmente honramos al Señor o si solo se queda en palabras, ¿verdad? Sino que sea que nosotros no solo seamos oidores, sino que también seamos hacedores de la palabra, ¿verdad? Porque eso es lo que quiere el Señor. Al final es una actitud correcta. También no nos olvidemos que el servir al Señor debe traer deleite en nuestro corazón. El que sirve al Señor con alegría está en buen camino de honrar al Señor, porque el Señor desea que estemos alegres en su obra, que no sea una carga, que si nos ponen un privilegio no digamos, otra vez me van a poner a servir en esto, sino que le sirvamos por amor, por lo que Él ya hizo por nosotros. Tenemos mucho que agradecerle al Señor, su salvación, su perdón, el que Él nos escogió, aún nosotros no mereciendo su perdón y su salvación. Y somos salvos por gracia, porque no hemos hecho nada para merecer. Entonces, el servirle al Señor, eso trae bendición para nuestras vidas, ya sea salud, bienestar, y quizás alguien esté enfermo y diga, bueno, yo le he servido al Señor y he sido fiel y tengo esta enfermedad. Acordémonos que tarde o temprano todos moriremos si Cristo no ha venido por su iglesia.
porque el pecado vino al mundo, y porque el pecado vino al mundo, todos vamos a morir, vino la muerte. Pero quiere decir de que los que estamos en Cristo vamos a resucitar con Él y tenemos esa esperanza. Entonces no confundamos que si hay enfermedad en nuestra vida es porque no honramos al Señor. No, si hay enfermedad es porque todo ser humano puede padecer de enfermedad porque no somos perfectos. Seremos perfectos hasta que Él nos transforme a su imagen y semejanza, dice su palabra. Pero el Señor lo que desea es darnos bienestar, salud, felicidad, alegría, prosperidad en nuestra vida, integralmente hablando. Y una forma de hacerlo es sirviéndole con nuestros dones, talentos y con lo que Él nos ha dado. Conclusión es, Dios nos honra cuando nosotros le honramos. Y la honra va a traer bendición a nuestra vida y va a traer mucha alegría a nuestro corazón. También nosotros, cuando aceptamos el sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario, le honramos, porque estamos reconociendo su soberanía, su autoridad, y que Él es el único Dios verdadero, y que Jesús es el Hijo de Dios que nos ha dado vida eterna. Amén. Entonces, esperamos que haya sido de edificación para sus vidas este tema, honrando a Dios con nuestra vida, y que estos puntos que tocamos, esos 4 aspectos de honrar a Dios con nuestro testimonio, con nuestras palabras, con nuestras finanzas y con nuestro tiempo y servicio, haya sido de edificación para sus vidas. Los bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Nos bendecimos, hermanos, y con esto nos despedimos, invitándolos a que nos acompañen, a que asistan a los servicios del Ministerio Familiar, que es todos los sábados a las 4 de la tarde. Si usted tiene niños, puede llevarlos, hay cuidado de niños. Si usted tiene jóvenes, también hay grupos para jóvenes y los esperamos, así que no tiene excusa. Los esperamos para que nos podamos gozar juntamente. Dios les bendiga. Todos los sábados a las 4 de la tarde te invitamos a participar en nuestro Servicio Familiar. La reunión es en el Salón Juvelim. Hay atención especial para jóvenes y adolescentes. Y también para niños. Asiste con tu pareja e hijos y estrecha lazos familiares en Cristo Jesús. Te invita Ministerio Familiar de Iglesia Elim Central. Hemos definido en nuestro corazón ser familias de pacto, porque nos debemos a un Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Te invitamos a participar con nosotros el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana. Familias de Pacto. Es un programa producido por el Ministerio Familiar de Iglesia de Cristo Elim Central.